Las religiones de la prehistoria representan la primera etapa en la evolución de las creencias religiosas de la humanidad. Es un periodo que antecede a la redacción y organización de las religiones oficiales tal como las conocemos hoy. A pesar de la ausencia de fuentes escritas de esta época, las investigaciones arqueológicas y el estudio de las civilizaciones prehistóricas han revelado mucho sobre las creencias y rituales que prevalecían en las comunidades primitivas. Las religiones de aquellos tiempos surgían de la profunda conexión del ser humano con la naturaleza y los espíritus, y tenían un carácter espiritual que se centraba en las fuerzas naturales como el sol, la luna y el agua. Además, los rituales funerarios y el culto a los antepasados constituían una parte esencial de estas creencias. Aunque no existan textos escritos, las pruebas halladas en las pinturas rupestres, las estatuillas y los objetos funerarios nos ofrecen un vistazo a estos patrones religiosos que formaron la base de nuestra comprensión de las primeras creencias humanas. Para conocer más detalles, síganos hasta el final y no olviden apoyarnos con un me gusta en el video y suscribirse al canal para recibir todas las novedades. Desde los albores de la humanidad, el hombre desarrolló un profundo sentimiento de la existencia de fuerzas invisibles que lo rodeaban e influían en el curso de su vida. Estas fuerzas no siempre eran comprensibles ni tangibles, pero se sentían y se vivían en cada momento. En el movimiento del viento, los relámpagos del cielo y las estaciones de siembra y cosecha. Así comenzó a consolidarse la fe en las fuerzas espirituales y naturales como parte fundamental de la experiencia existencial del hombre, viéndolas como poderes superiores que gobernaban su mundo e influían en su destino. Esta fe no era mera fantasía o superstición, sino el resultado del contacto directo del ser humano con el entorno y de su intento por comprender un universo lleno de misterios. Cuando no encontraba una explicación científica para fenómenos como inundaciones, sequías o enfermedades, recurría a interpretarlos mediante fuerzas invisibles. Veía en el rayo la ira de un espíritu celestial, en el agua la bendición de espíritus benévolos, y en los animales un tótem sagrado que debía ser respetado y con el cual había que comunicarse. La naturaleza se convertía así en un libro abierto, donde el hombre leía mensajes de los dioses y señales del destino. La fe en estas fuerzas tuvo un gran impacto en los sistemas sociales y culturales. Las comunidades primitivas desarrollaron rituales para comunicarse con los espíritus, designaron lugares de culto en los bosques, montañas o ríos, considerados morada de esas entidades. Surgieron figuras como el chamán o el sacerdote, mediadores entre los humanos y el mundo espiritual, que recibían visiones e inspiración, dirigían ceremonias y ofrecían sacrificios. Estas creencias también se vincularon con principios éticos, alentando el respeto por la naturaleza y la protección de los seres vivos. Se creía que todo poseía un espíritu y que cada acción tenía consecuencias cósmicas, lo que generaba una mayor conciencia sobre las acciones del hombre hacia el entorno. Con el tiempo y el desarrollo de las civilizaciones, esta fe se estructuró en formas más organizadas, fusionándose en las grandes religiones. Sin embargo, las raíces de la creencia en las fuerzas espirituales aún persisten en muchas prácticas y tradiciones en todo el mundo, desde los rituales del Amazonas hasta el sufismo y las filosofías del lejano Oriente. Esta fe profunda no es un simple pensamiento pasajero, sino la expresión de una necesidad humana constante de conectar con lo que trasciende la materia y de encontrar sentido en un mundo en constante cambio. El hombre, en esencia, no busca solo sobrevivir, sino alcanzar el equilibrio y la armonía con las fuerzas que percibe como superiores en sabiduría y eternidad. Desde la antigüedad más remota, el culto a los antepasados
ha sido una de las creencias más profundas e importantes que habitaron la conciencia de los pueblos y comunidades en todo el mundo. El hombre concebía la muerte no como un final, sino como una puerta hacia otro mundo donde los espíritus permanecían cercanos, presentes, con poder e influencia sobre el mundo de los vivos. En este sentido, los muertos no eran olvidados, sino vivos en la memoria y la fe. Se les ofrecían ofrendas, se realizaban rituales y se pedía su bendición en decisiones cruciales. El culto a los antepasados estaba ligado a la idea de que el alma no perece, sino que continúa existiendo en alguna forma, considerada a menudo como fuerza protectora de la familia o la tribu. Se creía que los espíritus benévolos de los ancestros otorgaban protección, sabiduría e incluso podían intervenir para salvar a sus descendientes de desgracias o guiarlos en momentos de incertidumbre. En las comunidades agrícolas, el culto a los antepasados estaba estrechamente vinculado a la tierra. El campesino enterraba a sus muertos en la misma tierra que cultivaba, convencido de que sus espíritus habitaban en ella y contribuían a la fertilidad, velando por las cosechas y protegiéndolas de desastres. Las casas se construían a veces cerca de las tumbas, o se guardaban las cenizas dentro de templos o hogares, como muestra de esta cercanía espiritual. El culto a los antepasados también se manifestaba en la construcción de altares y monumentos conmemorativos, así como en la transmisión de relatos que mantenían viva la memoria de los antepasados e inspiraban orgullo e identidad en las nuevas generaciones. En culturas asiáticas como la china y la japonesa, este culto fue un legado sagrado, transmitido de generación en generación, practicado en festividades anuales, en las que se limpiaban tumbas y se ofrecían alimentos y plegarias. En África, a menudo el patriarca o el sacerdote actuaba como mediador entre los vivos y los espíritus, dirigiendo rituales de apaciguamiento y consulta espiritual. Las manifestaciones variaban de un lugar a otro, pero la esencia era la misma: mantener un vínculo vivo con quienes habían partido, creer que seguían siendo parte de la comunidad, merecedores de respeto y capaces de influir en la vida cotidiana. A pesar de los cambios religiosos y el pensamiento moderno, el culto a los antepasados sigue presente en múltiples culturas, ya sea de manera explícita en religiones tradicionales o en rituales conmemorativos simbólicos en sociedades actuales. Es un recordatorio constante de que el ser humano es un ser ligado a sus raíces, que busca consuelo en la continuidad del espíritu y fortaleza en su conexión con los que le precedieron. Los rituales funerarios siempre han sido un reflejo de la visión del ser humano sobre la vida y la muerte, así como un medio para expresar dolor, respeto y esperanza. Desde los albores de la civilización, enterrar a los muertos no fue solo una necesidad material para deshacerse de los cuerpos, sino una ocasión espiritual, cultural y social cargada de significado, donde las comunidades expresaban su comprensión de la existencia y del más allá. En las sociedades antiguas, los rituales comenzaban justo después de la muerte. El cuerpo era limpiado, vestido con sus mejores ropas o envuelto en sudarios sagrados, según lo dictaban las costumbres. Se creía que el alma pasaba por etapas de transición que requerían acompañamiento, plegarias y ofrendas, para poder cruzar con seguridad el umbral entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Por ello, los funerales solían ir acompañados de recitaciones religiosas, rituales mágicos o cantos fúnebres entonados por mujeres que expresaban dolor y pérdida. Las formas de estos rituales variaban de cultura en cultura. En el antiguo Egipto, los funerales eran ceremonias complejas que incluían la momificación del cuerpo, su colocación en un sarcófago y la preparación del libro de los muertos, con plegarias y conjuros para guiar al alma hacia el otro mundo. En la civilización griega, la cremación y el entierro de las cenizas eran prácticas comunes, junto con el hábito de enterrar objetos personales para que el difunto pudiera usarlos en la otra vida. En algunas culturas africanas, el funeral era más una celebración de la vida
que una despedida triste. Danzas, tambores y cantos expresaban respeto y un adiós digno para el difunto. En Asia, especialmente en China y Japón, los rituales cumplían la función de mantener una relación continua entre vivos y ancestros, mediante visitas a tumbas y ofrendas en fechas señaladas. En las religiones monoteístas, los funerales adquirieron una dimensión espiritual clara. La muerte se entendía como un tránsito a otra morada y como purificación ante el regreso a Dios. En el Islam, por ejemplo, se recomienda un entierro rápido tras el lavado del cuerpo y la oración fúnebre. El cristianismo enfatiza los ritos de sepultura, el sudario y las oraciones que acompañan al alma. En el judaísmo, el cuerpo se respeta como un templo divino, prohibiéndose prácticas que lo profanen. Incluso en la era moderna, pese a los avances tecnológicos y los cambios culturales, los rituales funerarios siguen cumpliendo su función emocional y social. Proporcionan a los vivos la oportunidad de expresar dolor, reunir a la familia y comenzar el proceso de sanación, al tiempo que honran al difunto, reafirman los valores por los que vivió y recuerdan a todos la fragilidad de la vida y la permanencia del vínculo humano más allá de la muerte. En lo más profundo de los tiempos anteriores a la escritura y la arquitectura, antes de que surgieran las grandes civilizaciones y se erigieran templos, existieron las religiones prehistóricas. Estas se formaron en un entorno de temor a la naturaleza, deseo de explicar lo desconocido y búsqueda de sentido. El hombre primitivo no poseía ciencia, pero sí una intuición de que fuerzas misteriosas controlaban el universo, lo que lo llevó a practicar rituales y creencias que representaban las primeras formas de religión en la historia. Entre las expresiones más importantes estuvieron el animismo y el totemismo. El animismo consistía en la creencia de que todo ser de la naturaleza, animal, planta, roca o río, poseía un espíritu o energía oculta. Esto formó la base de la visión del hombre sobre su entorno. Para él, el universo no estaba en silencio, sino lleno de vida espiritual. Los árboles tenían fuerza, las montañas clamaban, y la lluvia transmitía intenciones del cielo. Estas fuerzas podían enojarse o complacer, y era necesario aplacarlas mediante rituales y ofrendas simbólicas. El totemismo, por su parte, vinculaba a un grupo humano con un animal o planta considerado como ancestro o espíritu protector. El clan se identificaba con su tótem, y sobre él se organizaban deberes sociales y rituales. El tótem no era un simple símbolo, sino un ser sagrado que no podía ser dañado ni comido, alrededor del cual se narraban mitos. En algunas comunidades se pintaba en muros, se celebraba en festividades y se le atribuía influencia directa en la vida de los miembros del grupo. Estas creencias no eran meras supersticiones, sino sistemas espirituales y sociales completos que ayudaban a organizar la vida, imponer normas morales y fortalecer la cohesión del grupo. Prepararon el camino para la aparición de sacerdotes y chamanes, mediadores entre el mundo material y el espiritual, encargados de curaciones, profecías y protección de la tribu frente a fuerzas ocultas. Aunque las religiones prehistóricas hoy parezcan primitivas, en realidad representan las semillas de la espiritualidad que aún perduran en el ser humano moderno. Fueron un primer intento de establecer una relación con el universo, y sobre todo, con uno mismo. De sus cenizas y mitos nacieron más tarde las grandes religiones que marcaron la historia de la humanidad. En lo profundo de la historia humana, entre los primeros rituales religiosos y las creencias primitivas, surgieron la magia y el chamanismo como herramientas espirituales mediante las cuales el hombre intentó comprender y transformar el mundo. La magia en la antigüedad no era una simple superstición ni engaño, sino un sistema espiritual complejo basado en la creencia en fuerzas invisibles que podían ser invocadas mediante palabras especiales, símbolos
y gestos rituales. El chamán, o hechicero sagrado, ocupaba una posición elevada en la tribu, no solo por su capacidad de sanar o comunicarse con los espíritus, sino porque era el vínculo entre el mundo visible y los invisibles. Se le consideraba alguien fuera del tiempo y del espacio, capaz de viajar con su espíritu a otros planos para traer sabiduría, resolver problemas, curar enfermos o alejar espíritus malignos. Alcanzar esta función exigía duras pruebas de iniciación, aislamiento y experiencias psicológicas y espirituales intensas. La magia, por otro lado, se centraba en técnicas directas para influir en la realidad. Los magos utilizaban amuletos, hierbas, sangre y símbolos dibujados en el suelo o en el cuerpo. Había magia blanca, destinada a la curación y el bien, y magia negra, orientada al daño, la venganza o el control. Entre estos extremos surgía una gran diversidad de prácticas, según la cultura y la civilización. A menudo, magia y chamanismo se fusionaban en rituales complejos, donde lo espiritual y lo práctico eran inseparables. Se creía que las palabras pronunciadas por el chamán, las danzas alrededor del fuego o los sueños en soledad poseían energía capaz de alterar el curso de los acontecimientos. Estas creencias no eran absurdas, expresaban el intento humano de comprender fenómenos como la enfermedad, la muerte, la vida, el amor o el miedo, ante la ausencia de explicaciones científicas. El chamanismo nunca fue una religión organizada, sino un estilo de vida y un sistema de conexión con el universo. En muchas sociedades indígenas de Siberia, la Amazonía y África, estas prácticas aún perduran, con el chamán como guía espiritual, sanador y cronista tribal al mismo tiempo. Con el paso del tiempo y el avance de la ciencia, la magia y el chamanismo no desaparecieron del todo. Muchas personas en la actualidad siguen buscando en estas prácticas un significado más profundo, una curación interior y una conexión espiritual más allá de lo material. Y al final, las religiones prehistóricas nos revelan las raíces de la fe humana. Cuando el ser humano habitaba en cuevas y enfrentaba la naturaleza con silencio, temor y contemplación. Desde el tótem hasta los espíritus, desde el culto a los antepasados hasta el chamanismo, surgieron los primeros intentos del hombre por comprender su existencia y su lugar en este universo. Estas creencias no fueron caóticas ni primitivas como se suele pensar, sino que constituyeron el primer ladrillo en la construcción de la conciencia espiritual y religiosa, que más tarde evolucionó hacia formas más organizadas y ritualizadas. Lo que vemos hoy en las grandes religiones es una extensión de aquellos comienzos misteriosos, donde el ser humano, a lo largo de los siglos, siguió buscando a Dios, el sentido y el vínculo oculto que lo une con lo que está más allá de la materia y la realidad. Con esto hemos llegado al final de nuestra charla, así que no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y hasta pronto en un nuevo documental.